Nuestro siguiente expositor es el señor Will Mahoney. Will empezó a coleccionar estampillas a los 6 años de edad cuando su madrina le regaló una tarjeta postal de la isla Pitcairn con 3 maravillosas estampillas bicolor. El coleccionismo estimuló pronto un interés en él en la geografía y su madre le compró un atlas Rand McNally y él seguía molestándola después sobre las ubicaciones de varios de los lugares nombrados en sus estampillas. Will obtuvo una licenciatura en geología en la Universidad Estatal de Ohio y una maestría en geografía por la Universidad Estatal de Montana. A lo largo de su carrera ha trabajado como científico ambiental y gerente de proyectos ambientales principalmente en el oeste de los Estados Unidos y también en lugares lejanos como Turquía, Botsuana y Níger. En América Latina, Will ha hecho trabajo voluntario relacionado con el medio ambiente y ha estudiado español en México, Guatemala, Nicaragua y Ecuador. Desde 1975 vive en Denver con su novia Judy y con varios galgos rescatados. Will y Judy tienen una pasión por el senderismo en las montañas de Colorado y en los cañones de Utah. Por más de 35 años, Will ha coleccionado en serio estampillas e historia postal de casi 100 colonias antiguas y territorios británicos antiguos. Él está particularmente interesado en estampillas usadas con matasellos legibles de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es miembro de la Biblioteca Filatélica de las Montañas Rocosas y es secretario del Club de Coleccionistas de Denver, de la Gran Bretaña y de la Mancomunidad Británica. También es miembro de la Sociedad de Coleccionistas del Rey Jorge VI, el Grupo de Estudios Filatélicos del Caribe Británico y el Círculo de Estudios de Ceilán. Bill le pide a los participantes que por favor sus preguntas las dejen para el final de la presentación, para lo cual esperamos que haya tiempo y, por supuesto, le damos la bienvenida al amigo Will Mahoney. Bienvenidos y gracias por asistir a mi seminario sobre los matasellos de Guyana Británica. Yo quisiera dar las gracias a Ann Wood por su ayuda con mi presentación. Ann es la presidenta de la Sociedad Filatélica de Guyana. Ann creció en Guyana y es muy experta sobre los matasellos del país. Algo de su material está incluido en mi presentación. Voy a presentar una visión general de los varios matasellos usados en Guyana Británica del siglo XIX hasta la independencia en 1966. La estampilla con un mapa de 4 cents de 1938 muestra la ubicación de Guyana Británica en la costa atlántica en el norte de América del Sur. Lo que no nos muestra son los vecinos de Guyana Británica: Venezuela al noroeste, Brasil al sur y al sureste, Surinam, anteriormente Guyana holandesa, al este. La colección de matasellos es difamado a veces por los coleccionistas de historia postal y por buena razón. Diferente a un buen sobre, un matasellos en una estampilla individual no dice la historia completa. Consideran mi página para la competición Interclub de Denver en este show hace unos pocos años. De las marcas en este sobre de 1876, vemos que fue enviada de Berbice, más tarde renombrado New Amsterdam, el 19 de julio. Fue estampado en la parte posterior en Georgetown 6 días más tarde. Llegó por barco en St. Thomas, en las Indias Occidentales danesas en esa época.
27 días más tarde estaba en Nueva York. Presumiblemente se quedó por un tiempo en St. Thomas esperando un barco para Nueva York, o quizás se haya quedado un rato en Nueva York antes del procesamiento. La oficina de correos en Nueva York determinó que esta carta no tenía suficiente franqueo. Podemos adivinar que fue por tren a West Meridian, Connecticut, pero no sabemos el día de su llegada. En resumen, este sobre tiene mucho más historia que una estampilla usada. No sabemos si algunas estampillas con muy buenos matasellos pegados sobre la nariz fueron alguna vez por los correos. Algunos fueron probablemente matasellos de favor, aplicados por empleados de correos a pedido de coleccionistas. También podrían ser falsificaciones, de las cuales las más famosas son las infames matasellos de Madame Joseph, que son detalladas en este libro. Madame Joseph era el alias de un miembro de la resistencia francesa, quien falsificó documentos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después utilizó sus habilidades para falsificar matasellos. Y Madame Joseph era un hombre, no una mujer. Esta página muestra los matasellos conocidos de Madame Joseph para Guyana Británica. Entonces, si usted tiene una estampilla del aniversario 25 del reinado del rey George V con un matasellos del primer día, ¿cómo saber si es auténtica o si es una de Madame Joseph? Es difícil saber porque sus falsificaciones son excelentes y en realidad son muy coleccionables. A pesar de la apelación de sobres, para mí hay una cierta belleza en las estampillas con buenos matasellos y una sensación de triunfo derivado de poner juntos una serie colonial usada con matasellos atractivos. Aquí está la serie definitiva de 1934 de Guyana Británica, menos las variedades posteriores de perforaciones. Si miranla cerca, incluso las fechas de los matasellos en las estampillas con colores oscuros son legibles. Además, una colección de matasellos puede ser más compacta. Mi colección de Guyana Británica de unas 1000 estampillas usadas cabe en hojas de valores estilo Hagner en una única carpeta grande de 3 anillos. Una colección de 1000 sobres tomaría mucho más espacio, sería más difícil armar y el costo sería 10 veces más grande por lo menos. Coleccionó matasellos de la mayoría de las colonias británicas, pero tengo un cariño particular para los de Guyana Británica. ¿Por qué? Primero, hubo unos 300 oficinas de correos en existencia dentro de algunos años en esta colonia relativamente pequeña. Solo aproximadamente 400,000 personas vivían allá en 1950. Dentro de una área un poco más pequeña del estado de Utah en los Estados Unidos. Incluido había un número de oficinas de correos itinerantes, ambos por río y por ferrocarril. Hay nombres interesantes como Good Success, buen éxito en español, y nombres holandeses como Better Vagting. A propósito, los holandeses eran los primeros europeos en ocupar lo que más tarde se convertiría en Guyana Británica.
Había muchas pequeñas oficinas de correos en lugares remotos. Unas estaban en existencia solo por un corto tiempo. Y diferente de unas colonias, los empleados de correos tendieron a aplicar pulcramente los matasellos. En comparación a otras colonias, hay una riqueza de material disponible de Guyana Británica. Parece que ha habido considerable correspondencia. Pienso que es debido a la presencia de una población grande de indios asiáticos alfabetizados. 43,5% de lo total de la colonia en 1946. Para el coleccionista de matasellos o la historia de correos de Guyana Británica, esta publicación por Townsend y Howe de 1970 es la Biblia. La he encontrado muy completa y precisa. Sus índices lo hace relativamente fácil de usar. Desafortunadamente, está fuera de impresión y muy rara. Presté una copia de la biblioteca de APS hace unos años y fotocopié unas de las secciones. Hay muchos detalles. Aquí está una página. Todos los ejemplos de matasellos de este tipo, de todos los pueblos. Este libro es de la serie de la historia de correos colonial británica publicado por Ted Proud. Es también muy útil, pero más propenso a errores. Admiró los esfuerzos de Proud, pero pienso que él trató de hacer demasiado durante los 20 años más o menos durante los que salieron estos libros. Otro libro muy útil cubre solo los matasellos de la época del rey George VI, aproximadamente 1937 hasta 1954. Sin embargo, muchos de los matasellos incluidos por el autor, David Horry, estaban en uso antes de 1937 y continuaron siendo usados en la época de la reina Elizabeth II. Aquí hay una referencia especializada del Círculo de Estudios de las Indias Occidentales Británicas que explica el sistema de matasellos codificados usados de alrededor de 1860 hasta después de 1900. Hablaré más de estos matasellos en unos pocos minutos. El seguimiento es una visión general de los miles de matasellos que fueron usados en Guyana Británica. Al lado de cada escaneo de mis estampillas, he incluido un escaneo de este matasellos del libro de Proud o uno de los otros libros. Primero, unos ejemplos tempranos de Georgetown, la ciudad capital. Georgetown se llama anteriormente Demerara porque está localizado a la boca del río Demerara en la costa atlántica. No tengo un sobre sin estampilla de este matasellos de Demerara. El AO3 era el obliterador muy común usado en Georgetown. En la parte inferior derecha está un matasellos temprano de Georgetown de doble anillo. Aquí hay dos ejemplos de matasellos con fecha de los 1870, con códigos por los pueblos. Arriba a la izquierda, el BG significa British Guyana. AC significa
el área costa este, el 7 significa Mahokane, el séptimo pueblo en la lista de la costa este. La W en la estampilla en la parte inferior derecha significa Wakanam, la primera oficina de correos localizada en la isla Wakinam. Nueva Amsterdam era la segunda ciudad más grande en Guyana Británica. Está localizada al sureste de Georgetown, al lado del río Berbice, cerca del Océano Atlántico. Aquí está el obliterador A04, que fue usado allí en el siglo XIX. En la parte inferior izquierda hay un ejemplo raro de un tipo temprano de matasellos fechado con único anillo circular. Unos pocos pueblos tenían matasellos círculo cuadrado, introducidos en los 1880. Aquí hay ejemplos de Georgetown y Nueva Amsterdam. Un número de pueblos usaban matasellos doble anillo comenzando en los 1880. Ana Regina es un pueblo de la costa atlántica al noreste de Georgetown. Fort Wellington está también en la costa sureste de Georgetown. Había bastantes tipos de matasellos de único anillo que data de los tarde 1800. Este tipo tuvo la fecha en 3 líneas separadas. Leonora es un pueblito costal 25 kilómetros al oeste de Georgetown. Aquí hay 2 ejemplos de matasellos de único anillo más pequeño con diseños diferentes de los siglos XIX tarde y XX temprano. Aracaca es un pueblito remoto en el interior, no lejos de la frontera con Venezuela y cerca al sitio de Jonestown, donde tuvo lugar el suicidio en masa en 1978. 2 ejemplos de grandes matasellos de único anillo que incluyen la hora. Cornhill es una oficina de correos adentro de la ciudad de Georgetown. Probablemente estos son matasellos filáticos. La estampilla a la derecha es el valor más alto de la serie. Yo estaba muy encantada de adquirirlas hace pocos años de un hombre en Key West, Florida, que estaba deshaciéndose de su colección. Comenzando en los principios del siglo XX, un número de canceladores con doble anillo fue introducido que tenían barras divisorias entre el nombre del lugar y BR o British Guyana. Unos tuvieron una línea con la hora. La mayoría solo tuvieron la fecha como este de Bártica, que está localizada a la confluencia de los ríos Essequibo y Mazarune al sureste de Georgetown. Matasellos de único anillo con asterisco entre el nombre del lugar y la fecha fueron usados tan temprano como los 1920 y se convirtieron en el matasellos más común por la década de 1940. Aurora es un pueblecito al lado del río Cuyune, en la parte oeste del país. Begotville, francés, está ubicado en la orilla oeste del río Demerara, justo al sureste de Georgetown. Matasellos esqueletos fueron introducidos en los 1940, la mayor parte en vías y pueblos pequeños. Supongo que se llaman esqueleto por sus letras flacas
y aspecto casero bastante básico. Estaban destinados para el uso temporal, pero unos fueron usados por muchos años. La oficina de correos de la calle Carmichael está localizada en Georgetown. Latham está localizada al lado de la frontera con Brasil en el suroeste del país. Las letras R, U, P, siguiendo Latham, son una abreviatura por el distrito Rupununi. Matasellos por máquina fueron introducidos en los 1930, con la excepción de la Oficina de Correos General de Georgetown, no parecen haber sido ampliamente usados. Unos de estos matasellos circulares con la fecha fueron emparejados con líneas onduladas para obliterar la estampilla. Otros fueron acompañados por eslóganes como la promoción de las saltas Kaitur en la pareja de 2 cents en la izquierda arriba. Podemos solo adivinar el eslogan que acompañaba el matasellos en la estampilla de ICY en el fondo derecho. Debido a la fecha 9 de diciembre de 1965, había 3 posibilidades mostradas a la derecha y posiblemente otras. Servicio de correo aéreo fue introducido en los 1930. Muy pocas de las colonias tenían estampillas etiquetadas correo aéreo. Aquí hay 2 ejemplos de matasellos de correo aéreo aplicados en Georgetown al correo que iba a ir por aire. Matasellos de paquete postal fueron introducidos en Georgetown en los 1920 y más tarde en Nueva Amsterdam, la segunda ciudad más grande. El matasellos Mails NA es bastante curioso. De acuerdo a Townsend y Howe, era usado en la oficina de clasificación como un matasellos de tránsito para correo llegando de otras oficinas de correo en el distrito Berbice y destinado para otras partes de la colonia. Noten el ejemplo en la parte inferior derecha. Cuando aparece en una estampilla, como en el ejemplo en la parte arriba a la derecha, probablemente llegó a Nueva Amsterdam sin matasellos de la oficina de origen. El superintendente de la oficina de clasificación en Georgetown usaba el matasellos de la fecha para estampar sobres en la parte posterior que él había inspeccionado. De vez en cuando fue usado para cancelar estampillas. El matasellos a la derecha se usó para vendedores de estampillas en el GPO, para órdenes postales, órdenes de pago y para cartas registradas después de 1954. Matasellos de registro sin un nombre del pueblo eran de Georgetown. Al principio fueron matasellos de único anillo con asteriscos como el ejemplo a la izquierda arriba. Más tarde, matasellos ovalados de registro fueron usados, lo que era típico para muchas de las colonias británicas. Unas pocas de las oficinas de correos más grandes de Guayana Británica tuvieron canceladores de certificado. Matasellos de la sección extranjera fueron usados por corto tiempo por esa sección de la Oficina de Correos General en Georgetown. Aparentemente, estos fueron usados para artículos no correo aéreo para destinos internacionales.
Guyana Británica tenía una red extensa de oficinas de correos itinerantes. Aquí hay una representación esquemática mostrando líneas de ferrocarril al lado de la costa y las muchas rutas fluviales en el interior. La colonia tenía pocas carreteras por el interior densamente boscoso y barcos del río proveyeron el único transporte práctico antes del uso extendido de pistas de aterrizaje en los 1950. Aquí hay una muestra de los muchos matasellos de las oficinas de correos itinerantes encontrados en la estampilla de mapa 4 cents, dentado 13 por 14 y usada en los principios de la década de 1950. Tuve la suerte de encontrar estos y muchos otros matasellos bonitos hace más o menos 20 años cuando yo buscaba una gran cantidad de bundleware de Guyana Británica ofrecido por un vendedor de Denver. Agencias de correos fueron localizadas adentro de tiendas y otros negocios en pueblecitos que no tuvieron un volumen suficiente de correo para justificar una oficina de correos y un empleado de correos de tiempo completo. Al principio, se les entregaron canceladores de otras oficinas de correos que habían sido cerradas. Sin embargo, eso era confuso. Entonces, por los 1920, a las agencias fueron asignados números temporales, habilitando los canceladores para ser utilizados en otro lugar en el futuro. Si una agencia fuera cerrada o fuera ascendida de categoría a una oficina de correos regular. No todas las agencias postales usaron los canceladores mostrados en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en 1944, Canal número 2 al sureste de Georgetown obtuvo un cancelador con su nombre mostrado aquí a la izquierda. El matasellos a la derecha fue usado en Village número 50, ubicado en la costa Corentyne, al sureste de Nueva Amsterdam y al lado de Surinam. Matasellos de telégrafo fueron usados cuando los telegramas fueron enviados de la oficina de telégrafos a una dirección donde no había una oficina de telégrafos cercana. Este matasellos inalámbrico fue usado para enviar mensajes transcritos por un operador de radio a direcciones remotas donde no había oficinas de telégrafos ni de alámbrico cercanos. ¿Qué era un TLB clerk? Según Townsend y Howe, representa Text Letter Bill Clerk, empleada para cuentos de correo grabado, y fue usada para indicar franqueo insuficiente en correo que pasó a través del GPO en Georgetown. Este cancelador ya no era necesario después de la introducción de estampillas de multa en 1940. Encuentro interesante que este cancelador haya sido utilizado en la estampilla de 96 cents a la derecha. Es mucho dinero en 1930. Esta estampilla debe haber sido utilizada en un sobre registrado pesado o en un gran paquete. Marcas postales en correo enviado al mar son a veces interesantes. El matasellos de packboat
barco de correo. Abajo, a la derecha, fue un matasellos oficial del Servicio de Correos de Guyana Británica. Las otras marcas fueron usadas por empleados de barcos en correo que ellos probablemente recibieron directamente de remitentes y no de una oficina de correos oficial. Matasellos de ingresos a menudo son difamados por coleccionistas de estampillas de correos, aunque la mayoría son sucios y no legibles. Unos bonitos como estos son difíciles a encontrar. Siempre estoy contento de añadirlos a mi colección. Por fin, yo quisiera mostrarles unos pocos matasellos raros de Guyana Británica. Aparentemente, Townsend y Howe vieron tantos matasellos que pudieron asignar códigos de rareza a cada específico tipo de matasellos de cada pueblo y pueblecito. Basaron estas valuaciones en el número de copias de cada matasellos que habían visto. Los códigos habían desde extremadamente raro, AR, ellos solo conocieron de una o dos copias, hasta escaso, S, hasta 25 conocidos. Ellos codificaron los otros relativamente común, RC, común, C, o muy común, BC. He identificado matasellos en 21 estampillas en mi colección como escaso hasta muy raro. No tengo ningún matasellos extremadamente raro. Sin embargo, tengo uno muy raro. Este matasellos solo fue usado por 3 años en los 1920 sobre correo de establecimiento penal de Su Majestad HMPS, ubicado al lado de la parte superior del río Essequibo. También tengo 4 matasellos valuados raros. Perune fue usado al muelle de aterrizaje en el río Perune remoto. Recientemente adquirí esta estampilla cancelada de Rockstone al lado del río Essequibo de una subasta postal del Grupo de Estudios Filatélicos del Caribe Británico. Los de abajo son ejemplos de matasellos que fueron transferidos de una ubicación nombrada a la otra. El matasellos de Mara fue usada en Shipmoid, en el río Berbice, cuando esta estampilla de 1 cent fue cancelada. El de Matope fue usado en Upper Camaria, en el río Cuyune. Noten que mi ejemplo tiene la hora, pero el ejemplo del libro de Proud no la tiene. Un artículo final que yo no pude resistirme a mostrarles. Lo adquirí de Vance Auctions en Canadá hace pocos años. Este bloque de 16 estampillas de 72 cents cada una debe haber sido usada en un gran paquete aéreo porque el franqueo equivale a $11 a 52 centavos. Creo que el dólar de Guyana Británica valió menos que el dólar de los Estados Unidos en esta época, pero este es mucho dinero en 1942, cuando fueron usadas estas estampillas. Espero haber despertado un interés en los fascinantes matasellos de Guyana Británica y les doy las gracias por su atención. También muchas gracias a mi maestro Oscar Sosa
de Antigua Guatemala por su ayuda con esta presentación. Thank you, Will, Muchas gracias gracias por tan buena su presentación. paciencia con mi español. Gracias. A nombre de la Biblioteca Filatélica de las Montañas Rocosas, es un honor agradecerle a Will Mahoney esta extraordinaria presentación en español de las cancelaciones de la Guyana. En nombre de la Biblioteca Filatélica de las Montañas Rocosas en Denver, Colorado, les damos las gracias por tomarse el tiempo de visitarnos en este video. Este es uno de los muchos videos que hemos producido en un esfuerzo por proporcionar servicios educativos al público interesado en el coleccionismo de sellos postales. Pueden encontrar la biblioteca en el 2038 Pontiac Way Sur, Denver, Colorado. Nuestras horas de atención son de 10 de la mañana a 4 en la tarde, de lunes a viernes. Los jueves con horario extendido hasta las 8 de la noche. Ofrecemos a los coleccionistas de todo tipo una gran cantidad de material e información de todo el mundo, incluidos libros, publicaciones periódicas y revistas, presentaciones grabadas, videos, mapas, sellos e historia postal. Nuestra biblioteca alberga más de 14,000 libros, 800 publicaciones periódicas y revistas conteniendo más de 60,000 ejemplares, además de 100 copias de exhibiciones, colecciones especiales y 4 bibliotecas especializadas dedicadas a Checoslovaquia, la Comunidad Británica, Escandinavia y la Sociedad Temática Coleccionista de Faros. Asimismo, la biblioteca ofrece sus instalaciones para reuniones de clubes filatélicos locales. Para obtener más información, los invitamos a visitar la biblioteca o visitarnos en línea en nuestro sitio web.